Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en la patología de las glándulas salivares. Vamos a analizar, bueno, información clave sobre sus tumores, los benignos y los malignos. La idea es desgranar los conceptos para tener una visión clara, que sirva casi como una buena preparación, ¿no? A ver qué sacamos en claro. Efectivamente. Yo creo que es fundamental distinguir entre si algo es benigno o maligno. Es el primer paso. Pero luego las características específicas, sobre todo las que vemos en las pruebas de imagen, pues son cruciales para el diagnóstico y para decidir qué hacer. Son como las pistas clave. Entendido. Y antes de meternos ya con nombres y apellidos de tumores, si alguien nota un bulto ahí, en la zona de la parótida o la submandibular, ¿por dónde se suele empezar a investigar? Pues mira, buena pregunta para empezar por el principio. Lo más habitual, lo estándar, es comenzar con una ecografía. Es una técnica muy a mano, es rápida, no irradia y nos da una primera idea fantástica. Nos dice si hay un nódulo, más o menos qué tamaño tiene, si parece sólido, si tiene líquido. Es como el primer vistazo general. Claro, empezar por lo, digamos, más sencillo y accesible. Vale. Y una vez que tenemos esa primera idea, si nos centramos ya en los tumores benignos, el campeón, el más frecuente, es el adenoma pleomorfo, ¿verdad? Que también le llaman tumor mixto. Correcto. Ese es el número uno en frecuencia en tumores benignos de glándula salivar. Sobre todo lo vemos en la glándula parótida. Y en la resonancia magnética, que suele ser la siguiente prueba si hay dudas o queremos más detalle, tiene un aspecto bastante típico. Suele verse como una lesión bien definida, con los bordes a veces como ondulados, lobulados, y muy importante, brilla mucho en las secuencias potenciadas en T2. Esa hiperintensidad en T2, bueno, suele indicar que tiene mucho componente mixoido, como gelatinoso o agua. Y también capta el contraste, el gadolinio, pero lo hace de forma progresiva, poco a poco. Entiendo. ¿Y alguna otra característica de imagen que nos ayude a afinar? Has mencionado antes lo de las pistas clave. Sí, hay una medida cuantitativa muy interesante que nos da la resonancia, que es el ADC, el coeficiente de difusión aparente. Esto básicamente mide cómo de fácil o difícil lo tienen las moléculas de agua para moverse dentro del tumor. En el adenoma pleomorfo, el ADC suele ser relativamente alto, más alto que en otros tumores como el de Warthin, que ahora veremos, y también más alto que en la mayoría de los malignos. Es como si el agua se moviera con más libertad ahí dentro. Es un dato más a sumar. Qué curioso eso de medir el movimiento del agua a nivel microscópico. Y nos apuntan también que es más frecuente en mujeres y que, ojo, aunque sea benigno, tiene un pequeño pero existente riesgo de volverse malo con el tiempo. Exacto. El riesgo de malignización, a lo que llamamos carcinoma hexadenoma pleomorfo, es bajo, pero existe, sobre todo si el tumor lleva ahí muchos años sin tratarse. Por eso, aunque sea benigno, la recomendación habitual es quitarlo quirúrgicamente. Vale, clarísimo. Pasemos entonces al segundo en el ranking de los benignos, el tumor de Warthin. Este parece que tiene sus propias reglas, ¿no? Es más peculiar. Sí. El Warthin es diferente. Para empezar, es casi exclusivo de la glándula parótida, y típicamente en la parte de abajo, en la cola de la parótida. Segundo, y esto es muy llamativo, tiene una asociación muy fuerte con el tabaco, mucho más frecuente en fumadores. Y tercero, no es raro que sea bilateral, o sea, en las dos parótidas, o que haya varios focos en la misma glándula. Un 10% de los casos, más o menos. O sea, tabaco y parótida, sobre todo la cola. ¿Y su aspecto en imagen? ¿También brilla en T2 como el adenoma pleomorfo? A ver, puede tener zonas que brillen porque es típicamente quístico, o sea, tiene partes líquidas, a menudo con un componente sólido pegado a la pared del quiste. Pero la clave diferencial, volviendo a la ADC, Ah, el ADC. Si el del adenoma era alto, exacto, el del Warthin es característicamente bajo. Y esto es curioso, porque es benigno, pero su ADC es bajo. Se piensa que es por el componente de linfocitos que tiene y las células epiteliales, que restringen el movimiento del agua. Así que fíjate, un ADC bajo nos haría pensar en malignidad, pero en el contexto de una lesión quística en la cola de la parótida de un fumador, hay que pensar mucho en Warthin. vaya, qué importante es entonces no mirar solo un dato aislado, sino el conjunto. Fundamental.
Comparar el ADC entre un posible adenoma pleomorfo y un posible Warthin es un punto diagnóstico diferencial clave en resonancia. ¿Y este Warthin tiene riesgo de malignizarse como el pleomorfo? Prácticamente nulo. El riesgo de malignización del Warthin es excepcional, casi anecdótico. Entendido. Pues menuda diferencia entre los dos benignos más comunes. Si ahora damos el salto al lado oscuro, a los tumores malignos, ¿cuál es el que más se ve? El más frecuente de los malignos es el carcinoma mucoepidermoide. Este es el rey de los cánceres de glándula salivar, digamos. Aparece sobre todo en la parótida, que es la glándula más grande, pero también lo podemos encontrar en la submandibular y en las glándulas salivares menores. Las que están dispersas por la boca y la garganta, ¿no? Eso es. Esas pequeñas glándulas que tenemos por todo el revestimiento de la boca, el paladar, etc. Siendo el más común de los malos, pues, habrá que tenerlo siempre en mente ante un nódulo sospechoso. Desde luego. Es el primero a descartar o confirmar si la sospecha es de malignidad. ¿Y cuál sería el segundo en frecuencia dentro de los malignos? Pues el segundo sería el carcinoma adenoide quístico. Este, a diferencia del mucoepidermoide, es relativamente más frecuente en las glándulas salivares menores, por ejemplo en las del paladar. Aunque, ojo, también puede aparecer en la parótida o la submandibular. Y aquí llegamos a un punto que, por lo que he leído, es especialmente preocupante de este tumor en concreto. Sí, sin duda. Lo que realmente define y da mala fama al carcinoma adenoide quístico es su marcadísima, tendencia a la diseminación perineural. Diseminación perineural. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que al tumor le gusta crecer pegado a los nervios y utilizarlos como si fueran caminos o guías para extenderse. Puede invadir el espacio que rodea al nervio, incluso meterse dentro del propio nervio y viajar a lo largo de él, a veces muy lejos del tumor principal que vemos. Uf, eso suena complicado. Lo es. Muy complicado. Empeora mucho el pronóstico porque es difícil para el cirujano asegurarse de que ha quitado toda esa extensión microscópica por los nervios, y obliga al radioterapeuta a usar campos de irradiación mucho más amplios para intentar tratar esas posibles autopistas de diseminación nerviosa. Entiendo. Una faena, vamos. ¿Y esa invasión de los nervios se puede ver en la resonancia? ¿Da alguna señal? A veces sí, a veces no tan claramente. Podemos buscar si los nervios cercanos al tumor se ven más gruesos de lo normal o si captan contraste de forma anómala. Además, el propio tumor, el carcinoma adenoide quístico, a diferencia del adenoma pleomorfo que brillaba en T2, este suele tener una señal más bien intermedia o incluso baja en T2. ISO o hipointenso, decimos. Esa menor señal en T2 puede reflejar que tiene muchas células muy juntas, que es más denso celularmente, algo más típico de tumores malignos. Vale, entonces señal T2 menos brillante y buscar activamente si los nervios de alrededor parecen afectados. Exacto. Esas son pistas importantes para pensar en un adenoide quístico. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos clave. Si hacemos un resumen rápido para fijar ideas, benignos. El adenoma pleomorfo, muy frecuente, sobre todo en parótida, T2 brillante, ADC relativamente alto, pequeño riesgo de malignizarse. Correcto. Luego, el tumor de Warthin, también benigno, casi solo en cola de parótida, muy ligado al tabaco, aspecto quístico, pero con ADC bajo, riesgo de malignización casi cero. Perfecto. Y en los malignos, el carcinoma mucoepidermoide es el más común en general, Sí. y el carcinoma adenoide quístico, quizá no tan frecuente, pero muy característico por esa peligrosa tendencia a invadir los nervios, la diseminación perineural, y con una señal en T2 a menudo más apagada. Lo has clavado. Esa es la foto general de los principales actores. Muy bien. Y quizá como reflexión final, ¿no? Más allá de ponerle una etiqueta a cada tumor, es fundamental darse cuenta de cómo todos estos detalles que vemos en la imagen, la localización exacta, si brilla más o menos en T2, cuánto mide el ADC y, sobre todo, si vemos o sospechamos esa invasión de los nervios, todo eso no son solo, digamos, curiosidades para radiólogos. Son piezas clave que, junto con lo que cuenta el paciente y lo que dice la biopsia, nos dicen cómo de agresivo es el tumor, qué tratamiento es el mejor y qué podemos esperar. Nos obliga a integrar toda la información. Y plantea la pregunta de si podemos ser aún mejores detectando esa invasión perineural con la imagen, ¿no? Detectarla antes podría cambiar mucho las cosas para el paciente. Es un campo donde todavía se puede mejorar mucho.